Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Miranda García de León del Bosque. En lo particular, una de las bailarinas y artistas que más me han hipnotizado, por decirlo de alguna manera, desde que vi su primera obra, la primera obra que yo vi de ella, que fue Sucediendo Adentro en Andamios Teatro. Miranda, bienvenida. Ay, muchas gracias, Omar. Miranda, quisiera proponerte, antes de entrar ya de lleno a la entrevista, quisiera proponerte que nos lleves a un camino por tu memoria para ver quién es Miranda García y cómo empezó esta trayectoria tan exitosa cuando eres una chica muy joven todavía. ¿Cómo empieza tu recorrido en danza y a qué edad empiezas? Para empezar, muchas gracias por invitarme y por lo que dices. Yo como a los 7 años, yo creo que 7 años, mi mamá me mete a clases de danza clásica con Ángeles Martínez. Uh-huh. La verdad es que duré muy poco, o sea, en mi memoria creo que máximo un mes o algo así, porque no me atrajo mucho la dinámica en la que estaba entrando mi cuerpo. Entonces le dije a mi mamá como, otra cosa, lo que sí quiero es estarme moviendo, ¿no? Y fuimos al gimnasio del estado y para mí el haber entrado a ese salonzote como con mucho movimiento de niñas y así, como que para mí fue, mamá, quiero intentar esto, ¿no? Y me metí, estuve unos 2 años ahí en Gimnasia Olímpica, estuvo súper divertido, como que ahí sí agarré un amor al empezar a desarrollarme físicamente ahí. Y bueno, por ciertas circunstancias ahí me salí de gimnasia, pero lo que sí sabía es que me quería seguir moviendo. Entonces me metí a una academia que en aquel entonces era Actodanza de Claudia Carrillo. Y era bien divertido porque habían clases de jazz, de hip hop, sí nos daban ballet y creo que yo ya estaba un poco más madura para entender el ballet, uh-huh, de por qué también es importante tomarlo. Y había una maestra que se llama Tania Valenzuela y ahorita está haciendo teatro musical en la Ciudad de México. Súper buena bailarina, súper buena actriz, todo el kit completo de las que hacen teatro musical. Y lo bello de sus clases era que en aquella época, yo creo, ella tenía muchas inquietudes actorales. Entonces, a la hora de proponer coreografías, montar para los festivales y así, ella ponía muchas sus inquietudes con sus alumnas. Y era bien divertido para mí el observar a las otras, que puede ser muy amplia la manera de abordar una coreografía, uh-huh, pues. Y ella hacía este tipo de roles como tú vas a ser la villana, tú la heroína, tú la hija, tú esto y lo otro. Entonces, como que a la hora de hacer la danza, para mí tomaba eso lúdico, pues, de moverme. Uh-huh. Y estuve buen tiempo ahí en Actodanza. Claudia Carrillo también una súper maestraza de jazz. Y todo el equipo de maestras eran muy, muy buenas. Termino un ciclo ahí en Actodanza, pero yo quiero seguir bailando y me metí a la Academia Danzare de Rocío Moreno. Uh-huh. Ahorita ya tampoco está, pero tenía un equipazo de maestras. Y en ese estudio ella daba clases de danza contemporánea. Contemporáneo, es que ya todo lo hago femenina. Y tenía a Gilberto, estaba Kenia Noriega, Marisol Franco, Ariel Estrella, Lulú Gómez, una serie de personajes de danza contemporánea en el momento que yo me estaba desenvolviendo ahí en Danzare, que fue muy, muy bello, como incluso nos invitaban a funciones de danza. Entonces ya poco a poco podía tener una noción
de lo que significaba para mí, ¿no? La danza contemporánea. Y hubo una época ahí entre mis 18 y 17 años que estaba como en una... Bueno, siento que siempre estamos cuestionándonos quiénes somos, ¿no? Esa pregunta nos acompaña hasta el fin del mundo. Pero como es una época en la que tienes que decidirte qué vas a estudiar, como que es un bombardeo de información de universidades de vente conmigo, no, vente conmigo, y así se vuelve un quién eres, para qué perfil encajas y todo eso. Y me abrumaba mucho la decisión y también pues situaciones familiares que estaba viviendo, etcétera, que yo se lo platicó a mi maestra de aquel entonces, Rocío Moreno, como, güey, estoy sintiendo muchas cosas y no sé cómo abordarme ya. Y ella, como desde un lado siempre muy maternal conmigo, fue muy bonita relación que generé con ella, me decía, pues hay que usar todo eso, viene una competencia, hagamos un solo de todo esto, ¿no? Ya hice un solo y todo el proceso de hacer la coreografía para mí fue como un hallazgo, pues, y al momento de presentarla sí lo tengo muy claro, como que sí fue ahí decir, no, sí quiero esto, o sea, siento que es una manera de salir del closet también, de, pues sí quiero esto, porque hay muchas, aunque ahorita ya es mucho más normal poderte dedicar a las artes y así, como en pero hay un prejuicio, ¿no? Pero si hay un prejuicio, si hay un... ¿De qué vas a vivir? Ajá, sí. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? Pues al principio sí fue duro, como de, no, tú, el negocio y esto y lo otro. Y aparte en aquel entonces decía que quería hacer muchas cosas. Quiero ser abogada y quiero ser artista plástica. Quería muchas cosas, pues. Entonces haberlo dicho sí fue como... De principio fuerte, pero luego sí fue muy abrazable mi familia en ese sentido. Me sentí muy acobijada, pues, con mi decisión. Y bueno, tomé la decisión, me metí a la Universidad de Sonora a la licenciatura de Artes Escénicas. Pero antes de entrar, me metí al núcleo de verano, que es de la compañía Antares, hacen un curso de verano. Con Isaac Chao, ¿no? Con el Isaac Chao, ajá. Yo me metí al grupo de Omar Romero, que era un nivel más abajo. Y se me hizo súper... es que creo que ni tiene palabra, pero fue como una luz como en el momento, porque sentí que reconecté como con la Miranda que entró al acto danza, de decir, se puede vivir muchas emociones y esto y lo otro y los personajes y esto y bla, 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 bla. Como volverte a descubrir. Sí, aunque ya había tenido un hallazgo de esta coreografía que hice para decidirme a hacer danza contemporánea, no sé, fue como algo cíclico que sentí a la hora de entrar a ese taller, porque el maestro Mancilla se metió a una clase, dirigió una exploración y todo esto. Y eso para mí fue súper bonito, porque había una actividad que hace el maestro Mancillas para ir como conectando con tus emociones y que el cuerpo responda a partir de esa emoción, intentar ser lo más honesta con esa emoción, no ir a la emoción a partir de una memoria, sino poder generarla por la emoción en sí. Y se me hizo muy interesante todo el grupo, cómo entraba a esas premisas. Y me tocó con una chica que me voló la cabeza. Ella ni sabe, ella anda triunfando por el mundo, pero pues yo tenía 18, ella tenía unos 28, o sea, era mucho más grande que yo. Y a la hora de hacer como el ejercicio que proponía Mancillas, pues la chica se entregó así con todo, y para mí como que sentí una responsabilidad. Dije, es que eso también es estar aquí, o sea, es hacerme responsable de con quién estoy compartiendo, responsable de que hay gente viendo, responsable de mí misma, de lo que estoy sintiendo, y que obvio puedo visitar una memoria, pues, pero siempre sabiendo que es una ficción. No sé, se me hizo algo muy cósmico, tal vez es la palabra, pero a partir de ahí como que me gustó mucho la manera de cómo era el acercamiento a la danza con Antares. Entonces, al mismo tiempo que yo estaba en la licenciatura de Artes Escénicas, estaba en el núcleo Antares. Duré un año en la licenciatura
y me quedé con Miguel Mancillas, que me invita a trabajar con él. Entonces ya empecé un proceso intensivo así de las mañanas en la compañía Antares y en las tardes mi entrenamiento con Isaac Chau en el núcleo. Y así fue por 5 años. Bueno, ya los últimos años ya dejé de ir al núcleo, pero estuve ahí muy constante con la compañía Antares, y a la par, como me iba desarrollando en Antares, también me certifiqué en Pilates con Alma Sofía García. Okay. Y el Pilates también ha sido un acompañamiento muy importante para mí en mis técnicas de la danza, porque tengo ciertas lesiones en los tobillos que siento que el Pilates a mí me ha funcionado mucho, pues como para generarme tobilleras musculares, pues. Entonces, Miranda, toda tu vida has estado relacionado a través del cuerpo. Sí. Es el que articula quién es Miranda. Sí, y también, digo, tal vez esto es otra cosa, pero el dibujo también es algo mucho que me acompaña. Digo, nunca estudié tal cual amplio como lo hago con la danza, pero sí, desde pequeña dibujo, pinto mucho, y a la hora de crear personajes o entender una coreografía me gusta mucho dibujar como los colores. Miranda, ¿cómo fue el proceso de dejar la universidad ya para centrarte ya de lleno a un ámbito profesional, aparte con una compañía de renombre nacional e internacional como es Antares de Miguel Mancillas? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Ay, fue bien difícil porque tenía muy buenas amigas ahí en la universidad y como que me costaba un poco tomar la decisión, pero es algo que me gustaba mucho de la universidad, eran mis clases de actuación con Eli Vargas, como que todo lo que te vengo diciendo, ¿no? Como siempre el lado actoral para mí ha sido como algo que traigo ahí muy palpable. Y terminé mi ciclo ahí con Eli y se me hizo súper padre como ese proceso que viví. Habían ciertas cosas que creo que yo ya no coincidía con la universidad. Con la visión de la licenciatura. Visión, sí, digo, también sé que hay mucha gente que le ha servido mucho, es afín a las visiones, pero yo siento que en el momento en el que yo estaba, como que estaba buscando otra cosa, pues. Miranda, entonces nos estás contando de cómo decides salirte de la carrera y entrar de lleno al grupo Antares de Miguel Mancillas. Después de Antares, ¿qué es lo que sigue para ti? Bueno, yo me salí de Antares el año pasado en enero y comencé un proyecto ya como coreógrafa, y fue gracias a la beca del PECDA del 2022 y pude hacer mi coreografía. Desde hace rato ya tenía yo inquietudes como de creadora, y con esa beca fue muy padre porque pude colaborar con otras chicas en el proyecto, las involucré en la parte creativa, y muy noble el equipo que pude ir recolectando, hasta estaba mi hermana, entonces eso fue muy especial. Y bueno, el año pasado algo así ha sido estas nuevas inquietudes como coreógrafa. Hice una obra que se llama Sucediendo Adentro, la estrené en abril, esta que comentabas ahorita al principio. Luego pude presentar una pieza que se llama No Soy Mis Sueños en el Festival Lila López. Fue muy, creo, rápido el proceso creativo porque la convocatoria y esto y lo otro, pero pasó el tiempo y la pude volver a presentar, y creo que hay algo que me gustaría seguirlo indagando. Y después de esa coreografía de No Soy Mis Sueños, que es así, no colaboré con nadie tal cual, pero fue un proyecto mucho más individual. Después de esa hice una obra que se llama Muñequita Linda. Fue una pieza que se la hice a mi mamá. Fue muy bonito presentarla porque en el performance estaba mi mamá. Entonces pude involucrarla en el performance. Fue dentro del Festival Futuret, este festival que hacen José Corral y Gabriela Ceseña. A mí se me hizo muy padre porque era así de, ay, ven, tráete algo, puede ser improvisado. Como que la invitación fue con mucha libertad y mucha como
confianza, pues, por la amistad que hay con las dos. Y no sé, como que para mí fue una lluvia así de ideas, como tener tanta, no sé, es como al estar pintando y te dan todos los colores y tú, ¿qué dibujo? ¿Qué pinto? O sea, hay muchos colores. Y como que fue un poco así y empecé como a sí procesarlo, porque sí me gusta mucho improvisar y estar en un performance, un happening y que la gente sea quienes me estén provocando él, pero como que sí me gusta tener claro hacia dónde voy a ir, pues porque siento que yo si solo me tiro hasta el fondo y quién sabe, pues. Entonces me gusta, generar. ¿Cómo fue el este proceso de pasar de intérprete a coreógrafa? ¿Cómo es encontrar? Me imagino que son diferentes voces las que tienes que encontrar en ti mismo. ¿Y cuáles son las temáticas o las obsesiones o los temas que más te intrigan abordar? Bueno, siento que no fue tan agresivo a la hora de entrar como coreógrafa porque siento que como intérprete en la compañía Antares o en otros proyectos en los que me puedo involucrar, ya estaba siendo yo creadora de alguna manera y en ciertas ocasiones tenía la libertad de yo qué giro le quería dar a un personaje, cómo quería construir un nuevo cuerpo. Entonces, esas cosas creo que fue un increchendo para llegar a ser coreógrafa. Entonces, más allá como de yo sentir que cambié como de cara, simplemente creo que fui llegando en una como espiral. Como una continuación de... Ándale, fue como una continuación. Y mis inquietudes, yo creo que todavía no me pudiera definir tal cual, porque creo que ahorita estoy todavía como siendo, tal vez en muchos años podría decir, ay, porque siempre tiendo a hablar de eso o esto y lo otro. Pero lo que sí me doy cuenta es que toco muchos temas de las mujeres de quienes me rodeo, pues. Entonces, sí hay inquietudes feministas mías a la hora de abordarme en la danza. Creo que como siempre tengo una espina así de quiero dejarlo todo, ir a marchar todos los días, no sé, como decidir que también la danza es una manera de marchar, pues. Claro. Y finalmente es un acto de resistencia, ¿no? La danza también. sí, claro. Mira, por ejemplo, en Sucediendo Adentro yo la he visto 2 veces. Una fue en Andamios y la segunda fue en el Teatro de la Ciudad. En la segunda ocasión en Teatro de la Ciudad, después, cuando ya terminaste tu obra, te vi muy vulnerable, muy como que estás en un trance de sentimientos. Entiendo que la danza y el arte en general es como el ejercicio de estar muy en contacto con tu alma. En Sucediendo Adentro, lo que vemos, para quienes no lo han observado, es como un ejercicio de encontrar o de hacer caso a la intuición femenina, ¿no? Y construyes un mundo onírico donde hay como una especie de animal rumiante que manejas con tu cuerpo de forma espectacular. Te iba a preguntar, ¿cómo fue la construcción? Porque sé que y fue un proceso, ahorita nos mencionaste de pasada que hiciste un equipo, pero fue un proceso muy largo de investigación, de cómo fue ese también interdisciplinar que hiciste. Pues de principio yo invité a Gabriela Ceseña, quien para mí ha sido una gran guía en la danza. Y ella me propuso ciertos pasajes de cómo puedo ir encontrándome ahí. Ella empezó siendo como una especie de asistente en dirección, pero luego ella me dijo así como, yo creo que tú te quieres dirigir, o sea, lo tienes muy claro, y siento como que me dio la bendición y me aventó. Fue súper bella, ajá. Y algo que me gustó mucho que ella me enseñó fue el poder de la meditación. Entonces siento que la meditación me sirvió mucho para poder entrar y salir de una manera como muy orgánica. Entonces primero empecé yo haciendo unas exploraciones conmigo misma y así, como qué traigo, de qué quiero hablar. De principio yo quería hacer como un diálogo con el miedo o a lo que creo que es el miedo, pero cuando fui a interiorizar me dije, no, es que yo le estoy queriendo hablar a la intuición, pues hay un diálogo ahí con la intuición que estoy queriendo generar.
Y involucré a Dariana Charles como socióloga, a Lucía Munguía como historiadora y a mi hermana Marisa García, que es psicóloga, sexóloga. Entonces, sí, pues fue como abarcamos temas muy, muy amplios, muy complejos también, pero lo que en las tres se conectaba era la relación que teníamos con la intuición, y como las tres son unas feministas que admiro un montón, pues las cuatro nos guiábamos como a esas, pues sí, cuestiones del cuerpo, de la cuerpa, de lo violento, pero también del ser todos los días, pues, y de la decisión de seguirnos cuestionando, pues. ¿En algún momento fue terapéutico? Sí, lo súper fue. Y para ellas, por cómo se fue dando, también lo era, pues, como, y a ellas les intrigaba mucho como, cómo esta entrevista se va a terminar en una coreografía, ¿no? Porque fue individual con cada una. Okay. Y cada una, pues, se prestaba a pues sí, darme esas cosas que ellas son muy íntimas, pues. Entonces, nació de lo anecdótico de ellas también. Ajá, de lo que para ellas representa. Les puse ciertas actividades como dibujar, vamos a leer un texto que yo escribí, vamos a meditar. Hicimos varios ejercicios ahí para poder todas como interiorizar a ese ser. La fuimos como escribiendo, la fuimos como visualizando, coloreándola. Entonces, hasta que las cuatro hicimos un mismo ser. Y en todas, era bien bello porque en todas, o sea, había una similitud de que las sentían como una pájara o como una gatita, o sea, y no era porque yo les decía, es que ayer mi hermana me dijo que pudiera hacer esto, o sea, las tres había algo puntos en común. Muy, muy bonitos, ajá, y desde la disciplina de cada una. Entonces, siento que por lo mismo pudimos desarrollar algo como mucho más aterrizado, porque me daba pendiente que me quedaran mucho en el imaginario, pues de que yo me lo imagino o pudiera hacer esto, y pudimos aterrizarla. Y fue muy, muy bonito también para ellas ver la coreografía. Mi hermana fue a un work in progress que presenté, y para mi hermana fue, qué loco es ver eso que tú te imaginas ahí, pues. Y para mi hermana, que ella fue parte del proceso, como que me decía, es como si hicieran un acorio de tu mente. No sé, siento que para los que estuvieron adentro fue... Podemos ver un vistazo, ¿no? de sí. quién es Miranda y de todas las experiencias. Miranda, hay un video que vi donde estás en una tipo performance en el Museo de Liechtenstein, de Vaduz. En la galería está la exposición de una gran artista plástica argentina, Mercedes Azpilicueta, que tiene temas muy recurrentes, y vemos ahí que te estás moviendo. ¿Cómo se dio eso? La verdad, yo llegué al museo y estaba solo. Habíamos como 3 personas, porque era un día que no estaba transitando gente, también fue un horario muy libre, ya la gente ya se estaba yendo. Entonces entré a la sala de esta artista y para mí, otro dato muy importante, en la sala había un audio. Okay. Entonces era un audio, yo creo que ella explorando sonidos, era creo que su voz, no era tal cual palabras, sino realmente sonidos, y jugaba como con una atmósfera como de hogar, pero industrial. Entonces, como que para mí era un choque esas sensaciones. Y no había nadie, yo empecé como a explorar el movimiento, como empezar a pues ser como junto con las piezas. Me grabaron y me puse en contacto con la artista y le dije todo lo que me provocó las piezas, porque justo como lo que decía, vengo generándome inquietudes dancísticas desde el feminismo, y sus piezas eran muy fuertes, era inevitable pues saber que en la cuerpa de la otra tú también has estado, pues. Claro. Entonces había una cosa de conectarme con su obra, y desde que entré yo dije, ella es latinoamericana, porque había una Virgen María, no sé, habían muchas referencias. Puntos ahí de referencia. Ajá, sí. Y
Y fue muy bello también el diálogo que pude generar con ella. Entonces, fue la primera, pues sí, como de los primeros acercamientos que tuve a lo que creo que es como lo performático, happening, como de estar ahí sucediendo con algo externo, pues. Yo mismo que en un futuro lo tienes planeado. Sí tengo muchas inquietudes de seguir explorando eso. Miranda, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ojalá que luego podamos volver a conseguir aquí en Horizontes Culturales. Te agradezco mucho. A todo el público le pido que la siga mucho. Vale mucho la pena el arte de Miranda. Realmente es una artista en toda la extensión de la palabra. Miranda, muchas gracias. Gracias. Esto fue Horizontes Culturales. Soy Omar Quintana. Estuvimos con Miranda García y nos vemos la próxima edición. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.